Desde Clorinda, desde la sala de Festivales y Entrevistas TV, hoy seguimos con la reunión de amigos, músicos que realmente han sido convocados en diferentes escenarios, tanto de la provincia del país. Seguimos con estos encuentros culturales en nuestra querida ciudad. Hoy estamos acompañados por estos jóvenes músicos que después los vamos a escuchar. Realmente han traído sus instrumentos, vamos a disfrutar de unas canciones que ellos han traído. Estuvieron preparando en estos días cuando los convocamos. Los voy a ir presentando a cada uno de ellos y que después podamos disfrutar de una gran musiqueada. Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueños. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo te deslumbran los misterios de su entraña vegetal. Y los domingos desde Clorinda podés cruzarte hasta Asunción. Así es Formosa, mi tierra hermosa. Si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. En el programa anterior estuvimos acompañados de Elena Godoy, Don Pavetti, Omar Villamayor, Antonio Villalba, músicos que marcaron una etapa en la cultura musical de Clorinda. Hoy estamos con músicos más jóvenes que también marcaron su presencia en los escenarios de nuestra ciudad. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a la sala de Festivales y Entrevistas TV. Me acompañan esta noche el hijo de Don Críspulo Pavetti, Luis Pavetti. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Están los hijos del reconocido músico Omar Cáceres, Chelo Cáceres, Miguel Cáceres. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Y bueno, y nuestro artista, él no quiere que diga que toca el violín, pero él toca el violín. Ejecuta el violín. Empezó con la guitarra, pero bien, él nos deleita en la ciudad con el violín. ¿Cómo estás, Che Ramos? Bien, bienvenido. Gracias por la Y está este muchachito que desde niño también nos acompaña en los escenarios con diferentes grupos, Gustavo Daniel, su nombre artístico, conocido también como Gustavito Benítez. ¿Cómo estás, Gustavito? Bueno, señores, un gusto por estar acá, realmente agradecerles la presencia, que se hayan tomado su tiempo porque cada uno tiene sus actividades y que se hayan realmente predispuesto a este encuentro de amigos. Yo lo llamo encuentro de amigos. Y que Clorinda sepa, que el país sepa, que en cada punto de la Argentina tenemos músicos, en este caso, en mi querida ciudad de Clorinda. Muy bien, empezamos entonces con Luis Pavetti, él tiene el micrófono en la mano. Luis. Fanny, bueno, gracias por la invitación para todos. Nos conocemos de hace un montón, pero muy pocas veces, que esta es la primera vez que se da esta situación de que hablemos, nos juntemos de forma formal para hablar de nuestros inicios o de nuestro recorrido en todo esto del tema de la música. Bien, ¿cuándo comenzaste, Luis, con la música? ¿A qué edad? Bueno, vos tenés un papá chamamecero, me imagino que de chiquito vos ya mamaste lo que es la música, el instrumento. Pero ¿desde cuándo Luis Pavetti? Desde que, haciendo memoria, habré tenido 9 años, 10 años, cuando mi viejo me enseñaba las escalas en el piano. Y yo tenía que estar mano izquierda, mano derecha, clave do, clave sol, clave fa, y hacer escalas, acordes, arpegios. Veía que los chicos iban a jugar al fútbol y yo tenía que estar haciendo los ejercicios. Y después, a los 13 años, sí, creo que tenía 13, estando los de Humaguaré en casa, en la época en la que se hacía el Festival del Banano, de la tradición,
estaban en casa compartiendo con papá y con unos amigos, y en ese momento saca papá un acordeón y le da al acordeonista, él empezó a tocar y le dice, muy lindo, suena bien, ¿tuyo vos tocabas? No, le voy a regalar a mi hijo. Y ahí me enteró de que ese instrumento habrá sido el primer regalo que me hizo papá. El acordeón. El acordeón a piano, sí. Y bueno, ahí empecé a esa edad hasta los 15 años más o menos con el acordeón. Después como que paré la adolescencia y otra música, empezaba a escuchar otras cosas. Después me invitan unos amigos y formamos un grupo de rock que estuvimos casi toda la secundaria. Después termina la facultad, terminamos la secundaria y voy a la facultad a estudiar audio, y la mayoría de mis compañeros, si no todos, creo que, si mal no recuerdo, todos eran músicos, pero todos estaban estudiando audio. Entonces, y cada uno tocaba, le gustaba la música clásica, al otro le gustaba el jazz, al otro le gustaba el blues, y entonces nos juntamos y empezábamos a charlar no solamente de audio, sino también de música, de instrumentistas. Los profesores también eran personas muy abiertas de pensamiento. ¿Dónde estudiaste? En Asunción. Entonces podíamos hablar de música o de audio libremente, y ahí empecé a conocer yo de vuelta la música tradicional argentina. Ahí conocí, me hicieron escuchar allá Raúl Barbosa, Nini Rudy Flores, y como que en ese contexto me interesó cómo sonaba eso. O sea que en Asunción eran referentes importantes de la música. Y ellos siempre fueron en todas partes del mundo. Ajá. En todas partes del mundo. Tanto Barbosa, Piazzolla y muchos otros grandes son reconocidos internacionalmente. Y bueno, entonces ahí, si bien yo seguía todavía con el tema del rock, eventualmente cuando nos juntábamos cada fin de año con los chicos que venían de estudiar en las distintas facultades, en distintas provincias, y en ese momento fue que pega el salto a la Versuit, y que empezó con el acordeón de vuelta, y era como que sonaba algo raro, porque hasta ese entonces yo no me acuerdo de haber escuchado una banda que convoque mucha gente, que tenga esa formación, que hagan ese estilo, no sé si decir murguero o cómo llamarlo, pero era algo nuevo. Entonces ahí los chicos, compañeros míos, me decían, agarrá el acordeón de vuelta, agarrá, y de tanto insistirme, volví otra vez, y como que le tomé el gusto y empecé otra vez a escuchar de todo, y prestarle atención a ese instrumento también, que es un instrumento muy característico, muy, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué instrumentos ejecutas, Luis? ¿Guitarra? Guitarra y acordeón. El acordeón lo toco muy de vez en cuando. Guitarra sí, estudié tiempo, por ahí cada vez que puedo hoy en día con el tema de las clases virtuales, tomo clases con un profesor aquí, o veo un tutorial, o veo esto, como para estar siempre actualizado en ciertas cosas, pero más me desenvuelvo en la parte de audio. Donde ahí, bueno, que está muy relacionado también el tema del instrumento con el audio, porque como me decía uno de los profesores cuando yo estudiaba, ustedes tienen que escuchar de todo, porque ¿cómo van a saber cómo hacer sonar algo que no saben cómo suena? Uh-huh. Cada estilo tiene, lo que estábamos charlando hace rato, tiene su característica, tiene su gustito, que hay veces que lo que puede sonar o puede ser como desprolijo es lo que amerita en ese momento. Por ejemplo, el chasquido de algunos instrumentistas en la guitarra que le dan muy duro, y eso a la hora de hacer sonar eso da un pequeño problema. Entonces se negocia con el instrumentista, o en todo caso se le corta y se acabó.
Ay, no. No me dejes sin sonido. No. Bueno, Luis, vayamos a nuestra ciudad. Muy bien, toda tu formación muy importante. ¿Qué grupos formaste acá en Clorinda? Bueno, cuando arranco, como te dije, empecé con la primera banda que tuve de rock, se llamaba Conjuro. Después... ¿Quiénes eran los integrantes, te acordás? Sí, Gabriel Bauer, Juan Ríos, Aldo Rebori, Oscar Cacho Gómez y yo. Y Ariel Ocampos. Entonces tuvimos toda la secundaria y bueno, hoy en día seguimos teniendo una amistad que nos encontramos y seguimos siendo los mismos que éramos en aquel momento. Y después bueno, terminó eso, nos encontramos ya cuando estábamos en la facultad todos los fines de año. Ahí formamos un grupo que se llama La Sesión, que hasta hoy en día sigue. No con los mismos integrantes, pero sí seguimos. Después en el 98-99, cuando estaba en auge el folclore argentino, los nocheros que pegaban, los aloncitos, que eran los más reconocidos en esa época, formamos un grupo con mi hermano, Dani, Lauchi Dannotti y Iris Bordón, que se llamó Conva, que nos presentamos en el 99, la primera vez que nos presentamos en un certamen competitivo en Pirané, clasificamos y vamos a Cosquín en el 2000. Y yo particularmente me encuentro ahí con una situación, con un abanico de maneras de hacer música o cómo, o sea, todo era nuevo, todo para mí era nuevo. O sea, llegaron a Cosquín. Sí, llegamos al Pre-Cosquín llegamos. Conocí gente muy macanuda, que hasta hoy en día seguimos charlando cada tanto. Aldo Zamudio, la familia Zamudio de Pirané, Aldo, Damián, el padre, que excelentes personas. Y bueno, ahí yo la primera vez que vamos, nos dice a mi hermano y a mí, porque las chicas ya se venían, y nosotros con Dani, vamos a quedarnos, ya que vinimos, vamos a quedarnos acá hasta el primer día de Cosquín, aunque sea. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y dice Damián, quédense y escúchenle, el primer día va a estar Abel Pintos y va a estar el Chango Faría Gómez. El Chango Faría Gómez, nunca lo había escuchado hablar de él. Y entra Abel Pintos, chiquitito, hace su presentación, termina, Marvis, en esa época todavía, presenta el Chango Faría Gómez y La Manija, Rompiendo la Red. Fue un antes y un después en mi vida musical, sí, porque ver eso y escuchar eso en vivo y en directo fue muy loco, muy loco. Mezclaban, por ejemplo, una cueca con una bulería, un género español, y quedaba bien. Como estábamos hace rato hablando con los chicos de las mixturas entre los distintos estilos hoy en día, que hay muchos, pero lo que cuesta es encontrar el punto clave en el que se amalgamen los dos géneros y que quede bien, que ninguno opaque al otro, ni que haya un mal montaje del producto sonoro. Bien, y escúchame, Luis, ¿y hoy en Clorinda ya no estás en ningún grupo? Eventualmente seguimos con la sesión cada tanto, así como para... Sí, ¿quiénes son los chicos de la sesión? Hoy por ejemplo, está yo en la guitarra, está Dani Maldonado en la otra guitarra, está Seba Toledo en el bajo, Gabriel Bauer canta y Leandro Bauer toca la batería. Bien, ¿y tu proyecto hoy de vida está en Asunción? Y sí, me manejo más en Paraguay, en toda la parte de audio. Bien. Gracias a Dios hay laburo, tiene su sacrificio nada más, pero bueno, el fin justifica los medios. Bueno, qué lindo que un clorindense esté trabajando en la capital, en este caso de un país como es Paraguay, y que sé que recorres también el Paraguay, diferentes localidades, llevando tu conocimiento con el audio. También creo que me dijiste que estás en un grupo allá, ¿no? No. Pasa que
ya al estar metido en la parte de audio, de por ahí no tengo mucho tiempo para estar allá en la parte musical también. Me dedico más a la parte de audio exclusivamente. Sí. Bueno, Luis, muchas gracias Por nuevamente favor, por este tiempo, por contarnos de tu vida. Es así como nosotros vamos conociendo a estos músicos, estos jóvenes músicos, y que algunos están trascendiendo la ciudad trabajando en otro país. Gracias, Luis Pavetti. A vos. Es el momento de conocerlos a ellos, los hermanos Cáceres. Estamos con Chelo y Miguel. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias, Fanny, por la invitación. Es muy lindo este proyecto que estás haciendo, porque es lo que le hace falta a los músicos de hoy y los de antes, que de alguna manera también algunos quedan en el recuerdo sin haber proyectado, sin haber sido reconocidos. Muy bien, ¿cómo estás, Así. Miguel? Bienvenido. Buenas Miguel. noches, gracias por este espacio tan especial, como estamos hablando todo, para todos nosotros los clorindenses y mostrar, decir lo que sabemos, lo que nos gusta hacer. Y que lo hacen desde muy chicos. Exactamente. ¿Desde cuándo comenzaron los hermanos Cáceres? Bueno, ustedes también desde chicos seguramente que escuchaban al papá. Sí, no, Claro. indudablemente desde chiquito, porque yo tengo recuerdos inclusive de jardín cuando tenía 7 años, y en la juntada de papá siempre con sus amigos siempre cantábamos cada uno nuestra canción. El favorito era Miguelito, porque tenía la voz que desde ¿sí? chiquito, ya sí, desde chiquito. Él era el mimado, pero el más malito, ¿viste? Ah, ¿sí? ¿En serio, Miguel? Dicen, ¿Y no sé la verdad. por qué eras, Miguel, por qué eras el mimado? Que tenía... Claro, por ser más chico. Pues Por ser más chico. Era el más chico, pero también era la voz que tenía futuro. De los 4 varones era el más chico. Sí. Así que y comenzamos, ya también yo recuerdo que mi primera salida, digamos, en la radio Sensación, tenía 8 años. Fui a cantar con papá, acompañado de Tomás Méndez, nuestro gran músico. Tomasito, sí. Impresionante, cosa que escuchaba a Tomás Méndez y obviamente a mi papá, era único. ¿Te acordás el programa de Radio El nombre Sensación? no era... ¿Quién conducía? Conducía el señor Juan Segura. Juan Segura. Él conducía el programa de radio al mediodía, era un sábado, me acuerdo. Y ahí canté la primera vez, digamos, obviamente en la casa, siempre, entre juntada, como dice mi hermano, juntada de amigos de papá y sí o sí. Sí, después cantamos en la escuela. Me acuerdo que Hugo no pudo estar ahora por una cuestión personal, pero él tenía un tema que era clásico y era Puerto Sánchez, Puerto Chanche le llamaban a él, viste, todo en la escuela. Y él no tenía vergüenza, y como son las cosas, porque ahora sus hijos son así como él, viste. Le frentea va a haber 20.000 personas, pero le frentean. Y nosotros éramos más vergonzosos, ¿viste? Sí. Te tenían que dar caramelo para que cante. ¿Ah, sí? No, obvio, tenemos que negociar, sí o sí. ¿Desde qué edad entonces, Chelo? Y vos? prácticamente yo desde los 7 años que me animé a cantar, y ellos después más chiquitos. Siempre en la familia Claro, primero. Sí. igual, ¿Y que desde igual que cuándo? siempre fue el más tímido, el mayor, Ah, que Walter, se animó sí. ya desde grande a cantar. Sí. O sea, cuando formamos el conjunto entre los hermanos. ¿Desde cuándo con un grupo entonces? Claro, nosotros empezamos, yo te estoy hablando de 8 años, sí, 94, 95, en adelante. Nos juntábamos. ¿Qué grupos conformaron? ¿Cómo podemos hacer una historia de los grupos? Por eso, por ahí papá salía, porque papá en ese entonces tocaba con Sabino Olmedo, el famoso Papilo Olmedo, Omar Villamayor, era el trío, y papá. Y él salía a los contratos y nosotros quedábamos, nos juntábamos entre los 4, en ese momento grabábamos cassette. Y entonces papá
escuchaba, cuando venía por ahí encontraba, escuchaba, a ellos les gusta la música, bueno. Encontró un potencial. Y ahí empezamos. ¿Ustedes quieren cantar? Bueno, listo. Él salía de su... Salía de su y de trabajo. a poco los llevaba así con los grupos donde él estaba. Eso fue después. Sí, Primero nos preparaba voces por voces. Él todo de oído, porque la verdad que nunca... Yo no estudié música, él después sí para su profesión, pero después todo de oído, porque era todo genético que viene de los abuelos ya. Claro. Y de parte de mamá y de papá, de los dos. Y bueno, después cuando empezamos a sonar, porque nos gustaba ya cómo sonábamos, y después ya papá no nos largaba solo, ya después le empezamos a acompañar, pero no nos quería largar solo, le reclamamos. Bueno, listo, son gauchitos ustedes, bueno, vámonos. Sí, ya digamos, ya no grandes, pero ya yo tenía 13 años, ya cuando pisamos escenario solo. ¿Con qué grupo? Retoño. Retoño, que nos puso la Reina Regia en Laguna Blanca. La Reina Regia. Y qué lindo tu Retoño, y a papá se le impregnó. ¿Quiénes eran los integrantes? Y los hermanos. Cuatro. Walter, el mayor, yo le sigo. ¿En qué instrumento? Walter en el bombo. Cuarta voz. Sí, la cuarta voz. Yo que le seguía a él en la guitarra y voz. Hugo, que me sigue a mí, también guitarra y voz. Y él, cuando eso nos tocaba la guitarra, cantaba. Bien. Ahí empezamos como Retoño. Dimos el boom en el salón parroquial, que era el aniversario de los hermanos Celada, que no me acuerdo si era 20 años. Y ahí fue que sonamos, ahí la rompimos, ahí fue que nos consagraron a nosotros. Ahí como... Bueno, digamos, porque yo recuerdo que papá hasta sus últimos tiempos nos decían, a ustedes les falta muchísimo todavía. Sí, nosotros sonamos, ese día sonamos... Siempre buscando la perfección. Claro. Pero, como te digo, nosotros, esa primera actuación, Dios mío, éramos, no sé, sonamos como si fuera un piano, pero después obviamente vas escuchando, te vas perfeccionando, ¿Era con Retoño ya que Sí. sonaban ustedes con las canciones de los nocheros? Sí, nos inclinamos por los nocheros, un grupo muy grosso. Pero salían muy Pero buenos los temas, me acuerdo. Nos gustaba cómo sonaban y el estilo, y íbamos inclinados por ese lado. Y después, obviamente, con ya adquiriendo experiencia, íbamos aprendiendo también a nosotros a hacer arreglos en la música que queríamos sacar. Sí. ¿Y Ruiseñores cuándo, Chelo? Bueno, y después de eso le conocimos a Rubito Celada y a José Ortellado, que hoy está en Francia viviendo. Y ahí surgió entre juntadas, guitarreadas, nos hicimos muy amigos. Y probamos. Pero ahí hicieron ellos solamente los tres. Sí, primero nos juntamos, Rubito, José y yo nos juntamos un trío así que nos hicimos llamar los Tulipanes. Era más para cagarnos la risa, pero actuamos. ¿Y por qué los Tulipanes? Y era cosa de jóvenes. Teníamos los tres un llaverito que nos había regalado para cuando eso trabajaba José en la farmacia. Y él conseguía todo gratis. Y tenía los... tenía ese. Era una publicidad, pero se nos ocurrió a nosotros poner el nombre. Y bueno, y después decidimos sacar ese nombre porque era muy grosero ya. Era grosero. Sí. Ya se nos cagaban de risa. Y ahí surgen los Ruiseñores. Los Ruiseñores, que eran José Ortellado, Chelo Cáceres y Rubito Celado. Muchos escenarios con los Ruiseñores, ¿verdad? Sí. Después nos juntamos con... Sí, se sumó Hugo. Y a lo último ingresamos Walter y yo. Sí. Ya para formar, digamos, después entró Cece, el famoso Cece Sebastián Toledo en el bajo. Y ahí armamos los Ruiseñores ya más grandes, digamos. Bien. Chicos, ¿y hoy? ¿Qué hacen hoy? Hoy trabajo y trabajo. No, hoy... Pero vos componés, me dijiste. Sí, uno con la experiencia, con las pérdidas,
con los años uno va adquiriendo y despertando algunos dones, y por alguna razón tuve algunas inspiraciones. Le hice una canción a mamá después de unos días que se fue, y después también a papá. Me animé porque surgían letras, su historia, y lo impregnaba, lo anotaba. Después iba buscando la melodía, iba grabando y lo añadía. Y eso hace la música, chicos. La música Eso da hace la vida. La música es vida. Sí. Entonces es un una manera sentimiento de tenerlo alegría cerca. y de tristeza también. Sí. Y más cuando experimentar las tristezas es donde más se despierta. O sea que hoy compones. Uy, Y vos sos Claro. profe, Sí, Miguel. estoy en la docencia ya hace ¿Dónde estás 19 trabajando, años. Miguel? En la escuela 195, 19 años, y por ahí también estamos con Omar Villamayor. ¿La acompañás en alguna sí, actuación? le acompaño a él, y también está su nieta, Nayara, que está... Que canta Sí, bien, sí, nos muy comentó la vez impresionante. pasada en el programa anterior Canta de bien. que está tiene un muy talento. bien la cantando, y también ahí cuando hacemos participaciones también ella hace su show de unas canciones también. Chicos, y cuéntenme, en la familia de ustedes, ¿sigue esto de la música? ¿Sus niños, sus niñas, alguna? A ver. Sí, los hijos de Hugo, por ejemplo, el varoncito y la nena cantan de la misma manera como él lo hizo, sin vergüenza. Mi hija, yo tengo las dos que cantan una barbaridad, pero la mayor, que tiene un talento, él lo conoce porque él es el padrino, Gustavito, pero no se anima, es tímida, pero le doy su tiempo. Claro. Hay veces que la sorprendo escuchándole, así la encuentro sola. ¿Por qué no armar un grupo entre los primos Cáceres? Qué lindo Sí. sería eso. Y seguramente a futuro se puede lograr. Seguro. Sí, yo ya les estoy dando la idea. Sí. Chicos, realmente para mí es un gusto, un placer que estén acá contando esto, que seguramente a ustedes les trae muchos recuerdos y nostalgias también, Sí. porque era una época, ustedes muy niños, adolescentes, y recorriendo ya el escenario. Yo me acuerdo, los Ruiseñores, cómo sonaban esos temas de los nocheros, por ejemplo. La verdad que eran los únicos que hacían, por eso son recordados ustedes, los hermanos Cáceres, por los temas de los nocheros, ¿verdad? Corajudo. Corajudo. También, sí. perdón, permiso, Sí, sí, también recordar en nuestro presente de la música, los hermanos Celada, que nosotros cuando éramos criaturas le escuchamos. Yo la primera vez que escuché dije, Dios mío, Sí. no pueden cantar así. Sí. Y la primera vez que la escuchamos fue en el salón Las parroquial, voces justamente. que hacían. Sí. Estaba invitado Rubito Celada, pero por un problema personal no pudo venir. Yo quería que... No, hasta para la no próxima. podía faltar Rubito hoy, pero Para la cuarta parte. imposible que... Y capaz pero que llega para la cena. seguramente que en algún momento se va a dar y me va a cantar, que él sabe que a mí me gusta Ruperta. Sí. Así que ya en algún momento nos vamos a juntar con él. Chicos, muchas gracias por este tiempo y bueno, continúen con la música. Como Gracias, les vos, dije, Fanny. es lo que nos da vida. Si amamos la música, eso nos da vida. Así es. Y siempre digo, la vida sigue. Por más que tengamos dolores, pérdidas, la vida sigue. Y qué mejor que tomado de la mano la música. Gracias, Así sea. chicos, por todo lo que dieron a Clorinda y por seguramente todo lo que van a seguir dando. Obviamente. Es el momento de hablar de Chey Ramos. ¿Cómo estás, Chey? Bueno, comentanos un poquito cuándo comenzó esto del amor por la música. Hola Fanny, bueno, muchas gracias primeramente por el espacio, por reunir a esta gente tan querida para uno. La verdad que siempre nos reunimos, pero en este es un formato medio especial, digamos. Bueno, yo tengo mis inicios acá, bueno, en la ciudad de Clorinda. A los 7 años, mi primer maestro fue mi papá. También ahí hay una especie de cierto linaje. Mi papá, músico autodidacta. Mi abuelo tocaba el violín también, paraguayo. Tocaba en una orquesta. Él se dedicaba netamente a la música, vivía de la música, digamos. Y bueno, eso me fue transmitiendo mi papá, mi tío también un poco, su hermano, hasta que bueno, más o menos se fue formalizando la cosa allá
sé, por el 96 más o menos. Yo estaba en tercer grado cuando por una situación familiar se da que yo conozco a Juan Fernández, el profesor de folclore, que el famoso Japo, que en ese entonces él era docente de danzas del Colegio San José y estaban preparando, él tenía a cargo la delegación oficial de la provincia de Formosa que iba a preparar chicos que vayan a concursar al Festival de la Cumbre Córdoba. Entonces es ahí donde yo conozco a mi maestro de toda la vida, que fue Ramón Lescano, mi maestro, como el maestro también de muchos y formador de tantos músicos acá en Clorinda. Así que bueno, mi inicio con la música fue a través del canto, por una cuestión también de la motricidad, porque al ser chico la guitarra era muy grande, es como que la guitarra fue apareciendo. ¿Cuántos añitos dijiste? Y yo tenía 7 años. 7 años. Estaba en tercer grado, me recuerdo bien que estaba en tercer grado. ¿Empezaste con el canto entonces? Empecé con el segundo grado. Empecé con el canto y después ya se formalizó cuando fui a estudiar con Ramón. Me enseñó a tocar la guitarra y hacíamos las dos cosas, digamos, cantaba y tocaba. Hasta que, bueno, apareció la cumbre, la competencia, que es como una especie de pre-cosquín, pero de niños, digamos. Creo que tiene la edad límite hasta los 13 años. Y bueno, y ahí es como que empezó todo. Ramón fue mi formador prácticamente en toda la primaria, toda la secundaria. Y bueno, yo siempre me llamó la atención la música. Es como que ahí fue algo que empezó a girar y no paró hasta hoy día, digamos, porque yo me dedico, esta es mi profesión, digamos, de todo el día. Ahora estamos de vacaciones, qué increíble, Che, ¿no? Algo que comenzó con vos cantando a los 7 años, se convirtió en tu profesión. Sí. Es más, vos fuiste a estudiar. Claro, se convirtió en mi profesión. Después yo terminé el secundario y me fui a estudiar a Rosario, que ahí, bueno, estuve viviendo casi 18 años, donde yo me formé como músico, me formé como docente. Y bueno, tuve toda mi experiencia musical y artística dentro de la provincia y también por fuera de la provincia, digamos. Bien, ¿cuál sería tu título? Yo soy profesor de música, digamos. Soy profesor de música. Y después, bueno, hay distintos tipos de especialidades. Uno elige es como la columna vertebral de la carrera. Sos profesor de música, especialista, no sé, en guitarra, violín, acordeón, lo que sea, digamos. Bien. Entonces, bueno, ¿Qué instrumentos ejecutas? Yo soy guitarrista, digamos, por así decirlo. Y después, bueno, tengo afición a otros instrumentos que siempre me llamaron la atención, como el violín, el piano, que también tuve que estudiar piano porque también estudié la carrera de composición musical. Entonces una de las materias complementarias es aprender a tocar el piano. No como un pianista que se dedica a tocar en otro nivel, sino que en un nivel un poco más más bajo. Más tranqui, pero bueno. ¿Y con el violín desde cuándo? El violín también fue un compañero desde chico, pero allá por los 11, 12 años por ahí, es que, bueno, José Hortellado, como lo nombró acá el compañero, apareció con un violín y desde ahí esa inquietud. Lo que pasa que, bueno, como siempre fue siempre faltó recurso humano en Clorinda. O sea, nunca hubo profesores que se dediquen exclusivamente a instrumentos raros, como en este caso el violín. Nosotros aprendimos solos. Lo único que sabíamos era afinar y después aprendimos solos. Nadie nos enseñó cómo iba la posición de la mano izquierda, cómo iba la posición de la mano derecha. Eso yo lo adquirí después cuando fui a estudiar. Tomaba clases particulares y donde, bueno, empecé a corregir esas mañas que bueno, algunas mañas son lindas y otras son complicadas de corregir. No había internet, ¿no? No había internet, no había nada, digamos. Entonces era de boca en boca y así mismo, digamos. Libros. Sí. Hoy hay tutoriales, hay un... No, hoy el acceso a la información está todo a mano. El resultado está más rápido. Nosotros antes teníamos que estudiar mucho o practicar mucho para poder
llegar al resultado, digamos. Hoy los chicos tienen el resultado a mano, más rápido, pero bueno. ¿Hace cuánto que volviste a Clorinda? Hace 3 años volví a Clorinda. Bien. ¿Y dónde estás como docente? Yo estoy como profesor de música en la escuela Sara de Mestri, en la 492, ese es mi trabajo por la mañana, y a la tarde administro un centro cultural donde damos clases de música y otras expresiones artísticas como danza, fotografía, todo en relación a lo que un es centro cultural. El arte, digamos. Qué bueno. Y bueno, donde somos un equipo de profesores, más allá que yo estoy a la cabeza, bueno, acá está Gustavo, que también es parte del equipo de profes. Hay 2 profesores de piano, hay un profesor de batería y así. Decía la gente, ¿dónde está ubicado? Sarmiento, casi 12 de octubre. Ahí van a encontrar, está la cartelería puesta, no se van a perder. ¿Algún digamos. número, algún contacto? Puede ser el número, o sea, hay un número formal, 341-378-5463 es el número como para... Ahora estamos de vacaciones, pero ya a partir de febrero comienzan las inscripciones para arrancar el ciclo en marzo. ¿Y las edades? A partir de los 6 años. La obligación es que el alumno esté escolarizado. Bien. ¿Instrumentos? Sí. ¿Qué instrumentos? Guitarra, piano, violín, canto, batería y... si no me olvido nada, y nada más. Y danza, dijiste también. Danzas folclóricas también hay. Es otro espacio también como la fotografía. Pero bueno, pueden seguir por las redes también que ahí se van enterando como de todo lo que vamos a brindar. ¿Qué poder de síntesis, Che? Nos contaste en pocos minutos tu vida que tuviste por Rosario. Sí. Bueno, y te volviste a tu ciudad. Uno vuelve a su terruño. Uno vuelve, ¿viste? sí. Costó mucho la decisión, sobre todo por largar un montón de cosas, digamos. Claro, vos ya tenías una vida formada. Sí, yo tenía una vida ya formada, una vida artística también, y un lugar en lo artístico donde claro. Todos sabemos que cuesta mucho poder entrar, y bueno, hoy me toca estar acá, compartiendo mis conocimientos que yo adquirí durante todos estos años, por ahí un poco... parado en lo artístico, digamos, pero también ayudando a otros chicos que están comenzando. Pero no estás parado en lo artístico. No, en realidad estás con los sí, vuelteros. ahora estoy tocando con los Vuelteros, que es un grupo que comenzó también hace 2-3 años, donde los chicos ahora están se le están abriendo otros tipos de puertas, digamos, donde yo ahora me encontré con el violín, que era un instrumento que yo lo tenía prácticamente guardado, archivado. Y bueno, estoy ayudando desde el lugar que me toca. Y en segundo plano, y también asesorando a los chicos que bueno, ahora la están rompiendo, digamos. No, muy bien anda el grupo. Sí, anda muy bien. Que no se pongan celosos, ya los voy a convocar en otro programa a los Vuelteros. Bueno, Che, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acercarte a esta reunión de amigos, como yo digo, la sala de festivales y entrevistas TV. Muchas gracias. Seguramente nos seguiremos viendo en los festivales. Gracias. Bueno, pasamos con el más joven del grupo. Él también nos va a comentar cómo surgió esta historia del amor por la música. Gustavito Benítez, conocido como Gustavo Daniel. Ese es tu nombre artístico, ¿no? Así mismo. Buenas noches, Fanny. Muchas gracias por la invitación, así que un placer. Bien, ¿cuándo comenzó esto que también hoy es tu profesión? Yo inicié en la escuela, o sea, a mí el amor por la música fue a través de un profesor, por una materia en especial, la materia especial que es música. Yo no sé si tengo raíces como ellos, por ejemplo, que vienen de familia de músicos, pero sí, el amor por la música me despertó esta materia que era música, donde enseñaba, mi profesor era Omar Villamayor, arpista de la ciudad de Clorinda. Él fue como que despertó en mí, o sea, la materia música despertó en mí la música, que bueno, ahí empezó todo. Comenzaste digamos. cantando también, ¿no? Yo comencé cantando, sí. Recuerdo que Omar, tipo 4º grado más o menos, tercero, venía siendo mi profesor ya en los últimos años. Después empiezo con él en 4º grado y siempre había actos en la escuela. Yo iba a la escuela número 21, República del Paraguay, acá cerquita de Puerto Belsa, y
venían muchos chicos del otro lado. Bueno, había un chico del otro lado que cantaba y Omar lo había elegido para un acto. Y el chico no se animó. Entonces yo le digo, profe, yo quiero cantar. Y ahí fue, me había escuchado y se ve que encontró algo en mí y bueno, había cantado en un acto de la escuela, no recuerdo. ¿Qué cantaste, te acordás? Exactamente realmente no me acuerdo, pero yo me acuerdo que él me preparaba con Josefina y recuerdo, estábamos comentando hoy de que uno de los primeros que fue a escucharme fue Miguel. Miguel le había llevado Omar. Miguel con un anteojo así de sol, mirando ahí. Y Omar me había preparado con Josefina. Tú sabes, princesita, que al conocer. Y bueno, y ahí fue. Ahí fue como que empezó todo este amor. Y ya yo me acuerdo que yo lo veía a ellos, a Chelo, a Miguel, a los ruiseñores. Yo lo veía por la plaza, por los festivales importantes acá de Clorinda. Y para mí ya eran como mis ídolos, digamos. Yo lo veía a ellos. Y de pasar a eso, después viene Miguel a verme a mí, digamos, yo ya como que empezaba a pasar a otro plano la música. Y cada vez se fue haciendo como más íntimo para mí la música. Y bueno, ya después ya quería, de pasar a la pelota, ya quería una guitarra, ya quería la guitarra y pasó en primer plano la música y yo me acuerdo que viví... ¿Y desde cuándo con la guitarra? Recuerdo que en el 2007 se presenta la oportunidad, los Juegos de Vita. 2006 habíamos empezado a nomar, habíamos ganado acá a nivel local, fuimos a Laguna Blanca y entonces me habían descalificado. Digamos, es la palabra, no sé si es la palabra correcta, pero al año siguiente, en el 2007, me vuelvo a presentar y ahí, bueno, a nivel Clorinda, Laguna Blanca y en la provincia a nivel provincial también, y fui a representar a Formosa, a Chapadmalal en ese momento, a la provincia de Formosa como solista vocal. Ah, mira qué bien. Entonces ahí, en ese momento, Elena Godoy era directora de Cultura y se había enterado todo ese movimiento y un día en un acto de la escuela, recuerdo terminaba séptimo grado, todavía no. En un acto de la escuela aparecí con la guitarra Elena y me habían regalado una criollita que regalaron la guitarra. Me regalaron la guitarra. Qué lindo. Sí, me imagino lo que habrá sido para vos ese momento. Ese momento como que fue un antes y un después, como que yo vivía prácticamente para eso. Para la guitarra y la música, así. Yo porque ¿qué pasa? Después a mí me invitan al Pre-Cosquín como artista y yo participo y lo conozco, estaba rodeado de ellos y me acuerdo que después le conozco a Hugo y después le conozco a Chelo y Chelo le digo, che, yo quiero aprender. Me dice, anda a casa. Ellos ya eran famosos. No, eso era. Yo cuando ellos iban a mi casa era como si fuese, no sé. Después recuerdo que José vivía cerca de mi casa, José Ortellado. Mi mamá concurría siempre desde La Panza, concurría siempre a la casa porque la mamá vendía comida. Y yo verlo a él, yo lo conocía de chiquito, a toda la familia. Y siempre concurríamos ahí. Y después un día José estaba sentado y yo tocaba la guitarra medianamente y José estaba en Buenos Aires y venía siempre de vacaciones. Estaba sentado y me dice, hey, vos, me dice, vení. Y bueno, y ahí empezó también la amistad con José y después de estar en mi casa para mí era como lo más, o sea, mi referente de la música, gracias a Omar. Y bueno, después aparece Che también, Che que venía de Rosario. Siempre las juntadas eran en la casa de la mamá de Chelo. De los Cáceres. De los Cáceres. Y para mí era como, ¿cómo decirlo? Verlo a ellos era
recuerdo hay un video en Facebook que estaba Che filmando, estaba José, los hermanos Helada, estaba parte de Estampas Gauchas, ellos, y yo estaba alrededor de ellos, era como, no sé, era impresionante, era para mí verlo a mis ídolos, a todos, digamos. Qué lindo, Gustavo, que recuerdes eso con No, tanto cariño sí. y que valores a ellos que formaron parte de tu formación. Sí, sí, la verdad, totalmente. eso es muy lindo lo que estás contando. ¿Y desde cuándo arrancaste con los grupos, a formar parte de los grupos? Después, cuando con esto de la música del juego de Vita, Gabriel Bauer, el papá de Leandro Bauer, le habla a Omar, le dice, che, mirá, mi hijo toca la batería. Y cuando eso el hijo de Marcelo Duarte, también Gastón Duarte, empezaba con el teclado, le propone a Omar, dice, yo le quiero presentar, que si armamos esto, armamos los tres con Gastón, Leandro y yo, armamos una banda que se llamó en ese momento, no sabíamos cómo llamarlo, porque un día antes de tocar también en la parroquia, que ahí iniciamos también nosotros, recuerdo demasiado bien que Gaby creo que tocó la guitarra y yo más o menos como Che le me enseñaba en ese momento la parte melódica, la parte de punteados, que Miguel que iba a romper todos los días la siesta. Yo quería aprender nomás, entonces de mi casa, de mi barrio, hasta los bomberos, todo el día con la bicicleta hasta la casa de Chelo, todos los días, rajatabla. Para hacer toda la siesta. La siesta llega. Toda la siesta bajo O sea que no dormía. bajo el ficu ahí, estábamos ahí y yo ahí con Pero Chelo. era lindo verlo crecer, ver el entusiasmo que tenía. Era impresionante. Era en la bici con la guitarra ni más hasta allá, y bueno, y ahí empezamos con un día antes de arrancar, o sea, de debutar, digamos, como banda con Leandro y Gastón. Gaby agarra y dice, ¿qué hace? Ustedes son todos una mala junta para los demás, porque son, bueno, qué sé yo, así. Bueno, vamos a la junta. Y ahí empezamos en la parroquia. Recuerdo que fue nuestro debut y ahí... ¿Quién eran los integrantes del grupo? Gastón Duarte, el hijo de Marcelo Duarte, un chico también de la ciudad de Clorinda. Leandro Bauer, Leandro tenía 5 años, y yo. Y Gaby no sé, de ahí atrás, digamos. Y ahí fue el arranque de todo esto y bueno, después recuerdo que lo conozco a Manu, le propongo a Manu Rodríguez, le propongo a Manu y aparece Manu. Manu, ¿qué instrumento era que ejecutaba en ese La tiempo? guitarra. Guitarra eléctrica era, ¿no? Sí, empezó con una guitarra que eso le decía a Che y le contaba porque estoy viendo ahí el ampli. La Fender, recuerdo que Manu arrancó con nosotros, después Gaby le propone a Walter Sosa que aprenda a su hijo Enzo Sosa el bajo, y bueno, Enzo empezó a estudiar y se unió al toque. Ahí fuimos nosotros, digamos. Se Gastón, fue ampliando la se fue cantidad ampliando. de integrantes. Y eso le contaba a Che que recuerdo que Manu empezó tocando la criolla, la Yamaha. Criolla, bueno, y le propone a Che que sí, empieza a tocar la guitarra eléctrica. Al otro día apareció Manu con la guitarra eléctrica, Sí. con todo eso, y bueno. Y ahí recorrimos muchísimo con Mala Junta. Ustedes fueron Éramos muy hasta chicos. un festival, puede ser del petróleo, Sí, en Juárez. en Juárez. Es lo que yo siempre digo, en ese momento nosotros, si bien nosotros hacíamos mucho cover, no hacíamos tanto algo propio, pero recorrimos un montón haciendo cosas muy buenas, digamos, y llamaba mucho la atención porque éramos muy chiquitos, éramos muy Tocaron chicos. en las calles de Jesús María y de Cosquín, ¿no? Sí, fuimos por las calles, bueno. Y bueno, recorrimos mucho, pero en ese momento, como yo digo, hoy estamos como más profesionales, digamos. Nosotros en ese momento yo siento que era más por amor, digamos. Nosotros era el momento de subir al escenario, a nosotros no nos importaba otra cosa. Era de subir, tocar, digamos. Pues yo me acuerdo. Pero siempre con la seriedad que... A eso iba. que- Siempre me acuerdo, Gustavito, que me toca por Manu, ¿no? Acordarme de esto, que ustedes tenían un horario a rajatabla con Chino, Sí. un horario de práctica.
Sí, ellos se preparaban para sus actuaciones. Claro, por eso, a lo que voy es que por ahí no era tanto, no era como un trabajo, digamos. Yo hoy ahora lo veo desde otro panorama, digamos. Nosotros era el momento, era amor por la música, o sea, tengo amor por la música, pero no nos importaba otra cosa, era solamente tocar. Bien, Gustavo, en la actualidad vos sos profesor. Sí. ¿Estudiaste? Así mismo. ¿Sí? ¿Cuál es tu perfil? Yo soy profesor de música. Me recibí acá en la provincia de Formosa, en el Albertazzi, como profesor de música. Uno también de mis formadores acá, el amigo Che, que durante mi profesión me ayudó muchísimo. También yo lo conocí por medio de ellos, a él, y ahí formamos una amistad y bueno, y como que empecé a ver de otra forma las músicas y bueno, hoy trabajo para él. Trabajamos juntos, bueno, en el Centro Cultural. ¿Dónde más sos profe? ¿Dónde estás? Tus alumnos te van a estar viendo, ¿eh? Sí, soy profesor del Instituto Técnico San José, en la parte de primaria, mañana y tarde. Y bueno, antes de recibirme ya me propusieron el trabajo. Y bueno, hace ya 7 años y medio que estoy trabajando ahí. Ahora ya recibido. ¿Y desde la música sos Gustavo Daniel? Hoy soy Gustavo Daniel, desde la propuesta de acá del productor, el señor Che Ramos, que bueno, cambiamos un poquito de Gustavo Daniel a Gustavo Daniel. ¿Tenés tu banda? Sí, sí. Los que generalmente me acompañan son Che, está Edgardo Morales, Toto en la batería, el señor Yeye, Sebastián Toledo, y bueno, estoy yo. Pero siempre estamos ahí como también el amigo acá, José Ignacio, también está Tito, también me acompaña. Generalmente como soy solista, a veces las actuaciones como se cruzan todos. Este año no sé si estuviste en el Precosquín, pero el año pasado yo te pude ver. Sonaba muy lindo la banda, ¿eh? Sí. Sonaba muy lindo el grupo. Sí, cuando voy con respecto a los grupos, digamos, formo también un grupo con los chicos nativos. Cuando fui a estudiar es como que se dio una transformación, digamos, empezar a ver de otra forma las cosas, bueno. Y formé un grupo con los chicos nativos, Síncopa, y tuve la oportunidad, le conocí a un músico de Salta, del Chaco salteño, de Santa Victoria Este, a Javier Elguero. Uh-huh. Y empecé a tocar con él como sesionista. Bien. Era el vocalista de él. Y bueno, ahí empecé como a salir más. Empecé a ver como un trabajo la música, digamos. Y recorrí muchísimo con él y me dio la oportunidad de poder grabar en el estudio del Algarrobo como productor Jorge Rojas. Y ahí estoy en el track 6, en el track 8, en el track 6 como solista cantando Un Escondido. Y en el track 8 canto con Sebastián Jaime, que fue músico de Coco Gómez también. O sea, ¿estuviste en el estudio de grabación de Jorge Rojas? Sí, estuve ahí con ellos. Eso fue como un paso súper gigante. A mí me pasó a verlo en la tele, porque recuerdo que con Chelo siempre escuchábamos a Jorge y yo quería aprender canciones de Jorge en ese momento. Y que entonces fue un paso súper gigante para mí que me haya pasado eso. Gustavito, la verdad es un gusto escucharte. Te conozco desde muy niñito. Te vi en los escenarios, como vos decís, compitiendo, porque me acuerdo que Manu competía en Canta y Baila la Niñez Formoseña, y vos también estabas ahí a la par. Siempre con tu profesor Omar Villamayor. Bueno, y después también te acompañó. Todos ellos. Yo soy un producto de todo. Después lo conozco a Luis, lo conozco a todos, y bueno. No dejar pasar de que con Omar también, uno de mis grandes profesores que hoy ya no está, fue Mariano Fretes. Mariano fue el que también me formó como vocalmente, y bueno, ahí aparece Pequeños Universos, que estaba conducido por el Chango Spasiuk, que viene a dar un panorama más o menos de lo que era mi vida y lo que era Clorinda, digamos. Así que para no dejar pasar eso, así que bueno, Omar fue... ¿Estuviste en los medios nacionales? Porque ese ya es un medio nacional. Sí, estuve ahí, bueno. También toqué en la Cultura Nativa, en el Festival de Jorge, 3 años. Pasé, gracias a Dios. En tan poco tiempo hiciste de todo realmente.
Sí. Gustavo, gracias por haberte unido a este grupo de amigos y por contarnos tu historia. Quisiera preguntarles, chicos, ¿a quién le dedican este programa? ¿A quién le dedicas este programa, Gustavo? Obviamente a nuestros formadores, especialmente en mi caso a mi papá, Omar Cáceres, y seguro, Y a todos, porque de todos aprendimos algo. Los hermanos Celada, obviamente Ramón Ramón Lescano, Lescano, todos fueron escuela para nosotros. Críspulo, Pavetti, que hasta ahora seguimos aprendiendo. el violinista no me estoy acordando ahora, Adolfo Barbosa, Raúl, Raúl Barbosa, No, ¿verdad? no. Barbosa. Carlos. Carlos Barbosa, claro. Carlos. Y él también estuvo en nuestros principios. Sí. Sí, obviamente. Víctor Mongelós, Tomás Méndez. Al profe Víctor Mongelós, Sí. creo que seguramente habrá hecho su aporte también en Sí, ustedes. sí, muchas veces. Sí. Él nos acompañó en el festival de papá que le hicimos y justamente en el tema que era central, él nos acompañó. Un gran Qué músico. bueno. Che, ¿a quién le dedicas Y este también programa? a mis formadores, a mi papá, que fue mi primer formador, a Ramón, a todos los que de alguna u otra manera pasaron Por la vida de ustedes. por mi vida artística, pero sobre todo los amigos que también son gente que por ahí no se dedica enteramente a tocar un instrumento, pero disfrutan mucho de lo que nosotros hacemos. Y al público de Clorinda, que es el que siempre... que fue el primer público, digamos. Que fue el primer público, exactamente. Y dar gracias a Dios por los amigos, porque hoy en día somos amigos, que nos podemos sentar a cantar. Familia, prácticamente familia. Y eso hace la música, Sí. hace amigos, Eso hace hace familia y como siempre digo, dice el correntino, hincha amiga en cualquier lugar. Así que chicos, muchas gracias nuevamente. En esta juntada de amigos en la sala de festivales y entrevistas TV se han sumado un músico también que estaba detrás de cámara, José Chávez. Hola José, bienvenido. Bueno, ya están los demás con quienes fuimos entrevistando. También está Nicolás Rodríguez, sesionista, él también se dedica al audio. Bueno, se han sumado estos músicos a este grupo y así arrancamos esta gran musiqueada. Con la pollera junta y las trenzas largas te vi pasar. Ay, no más a mi zairo en el guardapatio lo hice rayar. Ay, no más a mi zairo en el guardapatio lo hice rayar. Despunte del caballo me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer? Morena sevillana, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales por ese río te llevaré. Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar. Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval. Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval. Miércoles de cenizas enharinados nos vio pasar. Y en casa de mis aires luego a mi rancho
momento de espacio publicitario. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Still. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. I'm levitating. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer's heat waving your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Is my comeback on the road again? Danger plan. You get what you need inside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. Something inside me say I really don't think you're strong enough now. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Finaliza espacio publicitario.